hasta hoy en día todavía desconocido para mucha gente, un misterio para otros, pero definitivamente una de las grandes patas de la mesa de la poesía venezolana y una figura además maravillosa y entrañable. Para nosotros era importante hacer este homenaje, más cuando vivimos en un lugar en donde la desmemoria reina, en donde cuando un gran poeta, un gran escritor entre nosotros muere, pareciera que empieza a haber un espacio de desaparición. Y parte importante de las labores de la Poeteca está en mantener esas memorias vivas, en recordar los poemas, recordar los libros y por supuesto volver a leer a nuestros grandes maestros. Para acompañarnos en este homenaje tenemos el día de hoy a tres grandes figuras: Arturo Gutiérrez Plaza, doctor de la Universidad de Cincinnati, profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, poeta y ensayista de gran trayectoria entre nosotros; Luis Miguel Izaba, doctor en literatura comparada por la Universidad de Emory, también profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, poeta, ensayista y un insigne traductor venezolano. Dos personas además muy cercanas a nosotros, muy queridos y que siempre nos han acompañado en las iniciativas que hemos emprendido en la Poeteca. Y para nosotros es un honor, Victoria, no tienes idea, tenerte aquí entre nosotros, tener a Victoria de Stefano, una de las grandes escritoras de este país. No solamente, y quiero recalcar esto, una de las grandes escritoras mujeres, sino una de las grandes escritoras en general de este país. Creo que es una persona muy querida, muy respetada entre nosotros y definitivamente es alguien muy cercana a la poesía, desde la filosofía, desde su trabajo a partir de la filosofía, desde la narrativa, y a nosotros nos contenta mucho tenerla aquí entre nosotros. Cuando nosotros hablamos de un homenaje, hablamos siempre de una conversación, hablamos de una lectura de los poemas del homenajeado, pero también de anécdotas, de recuerdos, de hacer memoria de una figura que fue tan cercana, tan querida y tan entrañable para muchos de nosotros, y cuya vida, insisto, es, lo hablábamos Victoria y yo un día, todavía un gran misterio, ¿no? Esa generación de poetas, de los hombres que no hablaban de sí mismos. Entonces, nosotros estamos aquí para hablar de Juan Sánchez Pelayo. Nosotros estamos aquí para recordarlo y para ello es esta oportunidad que tenemos acá. Muchísimas gracias y bienvenidos. ¿Me oyen bien? ¿Más fuerte? ¿Está bien? Ok. Cuando yo venía para acá, me llamó mi hijo que está en Dinamarca y yo le dije que yo iba a un homenaje a Juan. Y Malena no la invitaron. Malena está en Buenos Aires. Malena está en Buenos Aires. Si fuera por ella, ella estaría aquí. Pero nosotros le hemos dicho en todos los idiomas que se quede quieta en Buenos Aires. Claro, sí. Que no viaje, que no venga. Entonces mi hijo me dijo, ese es el amor más grande, más noble y más generoso que yo he conocido. Entonces el homenaje está bien para Malena. Recientemente recibimos una llamada de España en que se nos dijo que en Visor van a sacar una selección de poemas de Juan Sánchez Pelayo. Entonces ya se había hecho una cosa pequeña que yo le traje el libro a Marlo en Chile. En Chile es muy admirado por la relación que él tuvo con los surrealistas chilenos y con la revista Mandrágora. Entonces era una edición pequeña con unos 30 poemas que lo hizo Malena
con Alberto Márquez. Alberto Márquez conoce muy bien a Juan y muy bien a la poesía de Juan. Entonces yo estuve con Juan y con Malena haciendo otra selección mayor para el libro Visor, y Alberto me dio el prefacio que él había escrito para la edición chilena, que no se publicó porque es un libro muy pequeño, son unos libros muy económicos, es decir, unos libros que un señor que tiene algo de recursos saca de algunos poetas importantes, jóvenes, pero también de la generación de Juan. Yo conocí a Juan en el año 79-80, yo venía caminando por Sabana Grande y él venía con Alcatir Hernández de Jesús. Entonces, ¿no? El poeta Hernández de Jesús me presentó, me dijo, ella es Victoria Duno, a mí no me llamaban Victoria de Estéfano, sino Victoria Duno. Y Juan hizo el gesto que él hace, que todos los que lo conocen saben cuál es. Ay, no puede ser. La amiga de Miguelito Rompedrique. Ustedes no conocieron a Miguelito Rompedrique. Sí, exacto. Algunos sí lo conocieron. Era un ser bien particular. Ajá. Lo llamaban el hombre de los 3 continentes. Tenía una voz, una prestancia, un carisma, un sentido del humor, una cosa, un ser completamente desenfadado. Por eso él hizo ese gesto, cómo va a ser la amiga de Miguelito Rompedrique. De allí en adelante empezamos una amistad. Bueno, yo prácticamente iba en una época, una vez por semana, a visitarlo hacia las 5. Él siempre tenía visitas incluso de grandes poetas de fuera, Ida Vitale, Cobo Borda, que iba allá, Suescún, Sologuren, creo que hasta Elson llegó a ir allá, Álvaro Mutis, ustedes saben, sí. O sea, él fue cosmopolita muy temprano. Ahora, el prefacio que escribe Alberto a mí me pareció impresionantemente bueno. Alberto empieza diciendo que Juan se han escrito críticas o ensayos sobre él, cosas relativamente cortas. Incluso Arturo me habló del libro Juan ante la crítica, que yo no lo tengo, o sea que yo lo debo haber leído, pero no. Ajá. Pero él dice, sin referirse a esto, sin maltratar a nadie, que casi todas las interpretaciones sobre Juan van por la misma línea. Puede ser eso también por el hecho de que cuando se escribieron esos ensayos no estaba su obra completa como está aquí publicada, lo que te permite ver que él empieza con la influencia obviamente surrealista, con la famosa tríada, el amor como revelación, como magia de la relación del hombre con el mundo, con la naturaleza, la libertad y la poesía. Son en el fondo 3 formas de la libertad, todas ellas. O sea que todos se quedaban un poco en la parte de Elena y los elementos, que es la poesía más asimple. Ya cuando él pasa a Animal de Costumbre, uno ve que él empieza a decantarse. De allí en adelante, la marca del surrealismo está menos impresa sobre su poesía. Su poesía se hace un poco hermética e inacible. En Animal de Costumbre no, porque en Animal de Costumbre siento yo, como en Rasgos Comunes, que es un poco autobiográfica, es la infancia, pero la infancia vista desde un hombre adulto, porque Juan siempre se consideró viejo, él se consideraba un hombre mayor, esa era la actitud, ¿sí? Sí, un anciano, que a veces caminaba de una manera, pero Victoria, ayúdame, pero no estaba tan viejo como para eso. Y después viene Filiación Oscura, después viene Rasgos Comunes, y 2 joyas, dicho por muchos críticos y lectores,
relativamente recientes, incluso venidos de España, que dicen que aire sobre los pies, por cuál causa o nostalgia y aire sobre el aire, y los 3 inéditos que terminan, no, son más, son como 10 inéditos, y el último, huella, que cierra muy bien el broche. Hay otra cosa que dice Alberto, que hay momentos en su poesía que uno no sabe quién habla, ni sabe quién le interrumpe. Es continuo en la poesía de Juan las interrogaciones, los exclamativos. De repente pasa de los primeros versos de Lenin y los elementos, que no son tan largos, pero tampoco son tan cortos. En Filiación Oscura son casi prosa. Y hay otra cosa que quería decir, y ya pasarle para que hablen ustedes, que en varias cosas que yo estuve leyendo hoy, buscando en internet unas tesis, casi todos insisten en el tema del surrealismo, sin ver que sí está allí obviamente, pero cómo hay una evolución en el cual él busca su propia voz y le encuentra en esos 2 últimos poemarios, por cuál causa o nostalgia y aire sobre el aire. Hay otro detalle: lograr que Juan le diera una cronología de su vida, una explicación, es imposible. Debería alguien intentar. Yo hice algunas precisiones, pero sin estar segura en qué año estuvo en Nueva York, cuántos años, en qué año se casó con él en Lapidus, que se la casó en París. No sé, bueno, tú debes saber más de eso, ¿no? Pero es que él nunca, tú le preguntabas, ¿y Malena sabe? Malena se casa con él en los años 69-70, cuando él estaba en el programa de Iowa, que fue a Nueva York, a casa de Luisa Valenzuela, donde estaba Malena. Ajá, conoció a Malena y ahí empezó la relación. Luisa Valenzuela se ríe y dice, ella me lo quitó, pero lo dice de chiste, ¿no? Que hay otra cosa que leí por ahí, que no se ha hecho un panorama del surrealismo en América Latina. Yo esta tarde estuve leyendo La máscara y la transparencia. Para mí, ya yo lo había leído, para mí, lamento que el libro no tenga un índice. En algún futuro debería tener un índice, ¿no? Alfabético, para tú ir buscando los poetas, cuáles son. Yo siento que sí, ese es un libro en que hace un seguimiento. ¿Tiene índice? El de Fondo de Cultura. Pero el de que en ese libro prácticamente se hace un seguimiento de la influencia, por un lado, de Neruda, ¿no? De Residencia en la Tierra, pero también del surrealismo, sobre todo donde está más marcado en el sur de América Latina. Quizás haría falta algo más, pero yo sentí ahí que si yo me quedaba leyendo todo ese libro, Les Amas, un surrealista, Huidobro es o sea, la influencia del surrealismo, no es que sean surrealistas en la casilla, pero eso. Bueno, gracias, Victoria. Yo estoy muy contento que me haya invitado a este homenaje. Yo, como con el tiempo he ido derivando más hacia la crítica, hacia la teoría, tengo la impresión, y esto quizás no suene tan bien, pero que a veces prefiero no conocer a los poetas. Me gusta más conocer su obra que conocer a las personas, porque a veces son unas grandes excepciones. Y Juancito era una gran excepción en ese caso. Afortunadamente, bueno, podría haber hablado de Montejo y de Cadena, que lo son también. Pero en el caso de Juan hay una cosa muy particular, y es, también la palabra puede sonar dura, es una especie de esquizofrenia, ¿verdad? Entre lo que era Juan y lo que es su obra, y lo que es su escritura.
yo recuerdo que hablando con Juan y hablando con Guillermo Sucre una vez, incluso hablando con este crítico peruano, Julio Ortega, estaban reunidos conversando y entonces se reían porque él dice, no, el crítico chileno tal escribió la poesía robusta de Juan Sánchez, pero Juancito, no te han visto, dice, si tú lo ves así, todo tranquilito, todo. Entonces era algo así como una gran contradicción. Juan era una persona sumamente frágil, atormentado un poco por esa fragilidad, ¿no? Era una persona que por eso se daba de una manera muy, muy intensa a la amistad. Buscaba, me sorprendía que Juan Sánchez Peláez me llamara a mi casa cuando yo era un muchacho de 25 años. Luis Miguel, ¿y qué hiciste? ¿Y fuiste para tal parte? Qué bueno, las cosas que leíste. Me sorprendía que yo con mis 25 años, que creía que había leído todo y que ya tenía opiniones sobre todo, le decía, el poeta tal no sirve. ¿Verdad? No te gusta. No, me parece que la poesía es muy floja. Es verdad. Y entonces después le decía a Malena, no, si él dice que esa poesía no sirve, ¿no? Y entonces yo decía, no, y el que trajo a colación a hablar de Ramos Sucre en Venezuela fue Guillermo Sucre, que fue uno de los que lo rescató. Entonces decía, mira cómo habla Luis Miguel, ¿no? Decía Guillermo Sucre y tal, con aquel orgullo. Él era como sorprendido, ¿no? Él decía una opinión y uno, digamos, con algún énfasis la contestaba, el énfasis de la juventud, pues en ese momento yo pues, decía lo que me parecía. Y él enseguida se retractaba, es verdad, quizás tienes razón. Y eso es lo contrario de su escritura. En su escritura, él lo dice en un poema, cuando tomo la palabra soy otro, dice. Y la escritura de él era de una fuerza, ¿no? Y uno lo veía porque se transfiguraba cuando recitaba sus poemas que se los sabía de memoria. Todos se los sabía de memoria. Entonces Juan, uno lo iba a visitar a su casa, se sentaba con él, empezaba a hablar y hablábamos de estas cosas. Yo daba mi opinión sobre tal cosa, se sorprendía de que yo tuviera, o que supiera más que él, o lo que fuera, estaba dispuesto a reconocerlo, o aceptar, o parecerle. Y de repente aquella persona, sentada en un sillón cómodo, como sale en la foto de Vasco, se reclinaba hacia atrás y moviendo el dedo así empezaba a recitar. Y era un portento. O sea, ahí se callaba todo el mundo y surgía esa palabra extraordinaria de Juan, ¿no? Que de alguna manera uno sentía, bueno, una transfiguración importante. Su fuerza estaba en su palabra. Él era una persona hecha para esa palabra, ¿no? Quería hablar un poco de eso porque como digo, es un personaje frágil, lleno de ternura, ¿verdad? Todos recordamos Malena, Malenita, ¿no? Malenita, que lo pone en un poema Piragua, Piragüita, ¿no? Pero su poesía era robusta, y lo es. Y yo creo, un poco como en la línea de lo que estaba diciendo Victoria, que falta un verdadero estudio de la poesía, porque no se la ha entendido, en el sentido, no es que haya algo que entender como mensaje, ¿no? Se ha entendido la démarche, ¿no? La ruta que sigue el trabajo verbal de Juan Sánchez Peláez, y eso es muy fácil entenderlo, encasillar en la influencia de Mandrágora en Chile, yo no sé qué, y sin embargo uno lee Elena en los elementos y hay unas metáforas surrealistas muy obvias, pero ya hay un tono de voz que a mí a veces me resuena un Ramos Sucre, ¿no? Sí, claro. Hay una cuestión paratáctica ahí donde él, frases concentradas, mínimas, que de alguna manera ya apuntan a algo que va más allá de esa imaginería surrealista y que va a ser efectivamente lo efectivo de su voz. De paso, valga la cuña, lamentablemente, por un lado o afortunadamente por otro, el vaso está lleno, medio vacío. En Venezuela falta por escribir de todos los autores. Aquí tenemos a alguien al lado y falta todavía el gran libro que se escriba sobre la maravillosa obra de Victoria. La densa obra narrativa de Victoria, donde están los análisis, o sea, nos falta todo. Así que los estudiantes de letras, los profesores, tenemos muchísima tela para trabajar en ese plano también, y no es una excepción
Juan Sánchez Peláez, nombre, y es Juancito. Para los que lo conocimos era Juancito, ¿de acuerdo? Ya hablaremos más de su poesía, que ahí sí hay mucha tela que cortar, y tela filosófica a mi juicio. Vamos a dejar que Arturo cuente su lado. Bueno, buenas tardes. También estoy muy contento, muy complacido de compartir esta conversación con todos ustedes y con Victoria y Luis Miguel en particular. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que ellos hasta ahora han comentado. Juan era ese tipo de, como decía Baudelaire, ¿no? El poeta es aquel que es capaz de recobrar la infancia voluntariamente, a voluntad. Juan era un niño grande, toda su vida fue un niño grande, ¿no? Por eso me llama la atención cuando Luis Miguel se refiere a él como Juancito. Es decir, era el viejo, porque siempre fue viejo, niño sabio, ¿no? Entonces era una cosa muy encantatoria, muy enigmática, cualquier conversación con él, era una cosa realmente extraordinaria. Juan era un niño desamparado, además, desamparado, existencialmente desamparado, ¿no? Culpable de haber nacido, de no poder cumplir los deberes que la existencia le asignaba. Si la figura paterna en su poesía es una figura importante, hay ciertas figuras de autoridad ahí que son muy importantes. Y una cosa que realmente asombraba a Juan era ese nivel de... Él usaba el término comunicación. Yo recuerdo una vez, Juan vivió fundamentalmente en esa casa de Altamira, pero luego de allí se mudó y vivió un tiempo en el Cafetal, cosa que no le gustó en lo más mínimo. Ese suburbio de Caracas le parecía un espanto, no le gustaba allí. Vivió como 2 años allí y luego terminó viviendo en Las Palmas. Yo me acuerdo que una de esas veces, así como con Luis Miguel, que él me llamaba para ir a visitarlo, y bueno, a diferencia de Luis Miguel y de Victoria, yo lo iba a visitar y él ponía una botella de whisky y estábamos, bueno, buena parte de la noche conversando y tomando. Conmigo tomaba, Ponía la botella, pero tú no tomabas. Yo como no tomaba, pues tomaba solo. Yo no tomaba porque no quería que se embriagara, ¿entiendes? Quería ponerle para que nuestra conversación... Seguramente Alfredo sí, muchas veces. Fuera más fluida. Hasta cierto punto. Bueno, recuerdo una vez, por ejemplo, en esa casa del Cafetal, en un momento yo voy al baño y yo escucho que Juan le dice a Malena: Malenita, con este muchacho me comunico. Es decir, él entendía la mitad en esos términos, ¿no? De comunicarse con el otro, ¿no? Se comunicaba con algunos y con algunos a lo mejor no se comunicaba, ¿no? Ahora, yo conocí a Juan. Yo trabajé durante 8 años en la Biblioteca Ayacucho y trabajé en un proyecto que se llama el Diccionario Enciclopédico de las Letras de América Latina, un gran proyecto de 3 tomos. Y bueno, cuando yo conocí a Juan supo que yo estaba trabajando en ese proyecto. Desde el día que supo que yo trabajaba en ese proyecto, hasta que ese proyecto salió, cada vez que me veía me preguntaba: ¿quién va a escribir el artículo sobre mi obra? Estaba muy angustiado por lo que escribirían o no escribirían sobre su obra, ¿no? Yo la verdad que en ese momento no sabía, no dependía de mí quién lo iba a escribir, pero a lo que voy, a lo que apunto es que Juan era también muy celoso de lo que se pudiera decir o no sobre él. Tanto así que este libro que se publicó en España, el Lumen, la editorial Lumen, que es el libro que recoge su obra completa, que es un libro, bueno, importante, tenía en principio un prólogo que escribió Julio Ortega, quien fue gran amigo de Juan, gran admirador de la obra de Juan, y Juan también lo admiraba mucho como académico, pero a Juan no le gustó el prólogo que escribió Ortega, no sé en qué sentido no le gustó. Había una aproximación que hacía Julio Ortega de Juan con Vicente Alexandre, que ¿de dónde sacó eso? Entonces, es decir, en ese sentido era un niño también, era caprichoso, es decir, no le gustaba esto, y este libro salió sin prólogo porque Juan impidió que tuviera ese prólogo, lo cual fue una desgracia, porque este libro circuló en España sin prólogo, un poeta no conocido en España, y el libro no tuvo fortuna. Realmente esperamos que ahora con esta nueva edición de Visor cambie esa historia, ¿no? Ahora, bueno, a partir de ese momento pues conocí a Juan, pero en realidad yo recuerdo en el año 96,
yo había ganado ahí un premio, el premio a la Bienal Pic González de Mérida, y me llaman. Había un festival en Bogotá, un festival de poesía en Bogotá, en la casa de Silva, y el invitado era Juan Calzadilla, perdón, era Juan Sánchez Peláez. Y entonces a mí me llama Juan Calzadilla para decirme, para ir yo para allá. Bueno, yo dije, sí, cómo no, que encantado, pero yo no sabía que el invitado era Juan Sánchez Peláez. Entonces cuando voy a casa de Juan, y Juan me dice, sí, me invitaron, pero yo no voy a ir, por la altura de Bogotá y mis pulmones, no quiero ir. Pero el asunto era que él dijo, bueno, ve tú, pero con un encargo. El encargo era que el poeta Nicolás Suescún, que tú lo nombraste, que es un poeta bogotano y un traductor notable del inglés, en una de esas visitas a Juan, tomaron mucho esa noche, se le quedaron las botas de cuero y él se fue a Bogotá y dejó las botas de cuero. Entonces yo tuve que ir el encargo con las botas hasta Bogotá al Festival de Poesía para entregarle a Suescún las botas. Esa realmente era mi misión en ese festival, ¿no? Entonces, tengo ese recuerdo del año 96 cuando Juan me encargó de esto. Yo al volver me recuerdo que les traje una serie de revistas de Ulrica y bueno, y después fuimos realmente muy amigos. También hubo una coincidencia. Juan fue el primer escritor venezolano que estuvo en el programa de escritores de Iowa. Juan estuvo allí en el año 69. En esa época ese programa duraba un año, era una estancia de un año allá para hacer su proyecto de escritura, ¿no? En el año 69, es decir, que él estaría escribiendo en esa época Filiación Oscura, supongo, ¿no? En esa época él conoció a Malena, su esposa. Ya estaba divorciado de Elena. Ya estaba divorciado y se llamaba Elena Lápigo, sí, porque no me acordaba si era Elena, pero no tiene nada que ver con Elena y no es de No, es posterior. Es posterior, es del 56-58 en París. Y entonces, bueno, Juan estuvo en el año 69 y a mí me tocó estar en ese mismo programa en el año 97. Entonces también compartimos eso. Y yo recuerdo, y traje aquí un libro para hacerte comentario, yo recuerdo que cuando yo llegué de Iowa, yo compartía en Iowa con un poeta eslovaco. Compartíamos, digamos, la cocina, eran apartamentos pareados, compartíamos la cocina y todas las noches pues conversábamos. Y él me habló de un poeta que yo desconocía su existencia, se llama Charles Simic, que es un poeta de origen yugoslavo que llegó a los 16 años a Estados Unidos y se convirtió en un gran poeta norteamericano, un poeta laureado y todas sus obras en inglés, un extraordinario poeta a mi modo de ver, ¿no? Entonces, a mí me asombró conocer a ese la poesía de Simic, y cuando yo vuelvo de Iowa voy a visitar a Juan y estamos hablando sobre este programa y yo le hablo de Simic. Y entonces yo le hablo con mucho entusiasmo de Simic y él me ve muy serio hablando yo de Simic. Entonces él se para y dice, ya vengo, y va a la biblioteca y me trae este libro, que me quedé yo con ese libro. Este libro era de Juan Sánchez Peláez, y me da este libro, una antología que se llama El sueño del alquimista, publicada en México, de Charles Simic, y me lo entrega y dice, tómalo, te lo regalo. Con eso me estaba respondiendo lo que él pensaba de Simic, ¿no? Sí. Simic es el poeta que está en las antípodas de Juan Sánchez Peláez, es el tipo de poesía objetiva, digamos, que busca construir una situación poética desde un dato objetivo, ¿no? Eso para Juan no estaba en su interés, ¿no? Entonces digo, ese también era Juan, ¿no? Y es interesante, me parece esto, porque Juan es una referencia para muchísimos poetas de Venezuela y de otras partes, lamentablemente no es tan conocido fuera como debería, independientemente de la cercanía de esos poetas a la poesía de Juan. Por ejemplo, un poeta como Eugenio Montejo está en las antípodas de Juan Sánchez Peláez, y Juan Sánchez Peláez era un maestro para Eugenio Montejo.